Pues bien, hoy vamos a empezar con algo un poco diferente, porque acabo de terminar de leer este librazo. Me acaba de dejar zumbando la cabeza. Este libro se llama Una generación de idiotas, del argentino Agustín Laje. Y más allá de que si te cae bien el autor o no, si estás de acuerdo con él o lo odias, te voy a decir algo. Como material para este podcast, para lo que hablamos aquí en Guerra de Mensajes, es una bomba de tiempo. Empezamos. Este libro es un libro muy denso, está lleno de datos que pisa callos por todos lados. Y me gustó tanto la controversia que genera que decidí que vamos a empezar una nueva serie de episodios muy críticos usando algunos de los temas que Laje desmenuza en su libro. Mucho ojo, porque le vamos a dar a él el crédito, porque vaya investigación que se aventó. Pero vamos a hacer nuestra propia versión, nuestro propio análisis desde la trinchera de Guerra de Mensajes. Y para este primer episodio vamos a empezar por el principio, por el puro título, la palabra más provocadora de todos: idiota. Generación idiota. Qué feo suena, ¿verdad? Porque suena a un insulto barato. Es lo que le gritas al tipo que se te cierra en el tráfico. Pero si crees que Laje solo está insultando a los jóvenes, te estás perdiendo la mitad de la carnicería. Hoy vamos a hacer la autopsia de una sola palabra: idiota. Para empezar, me gustaría que borres de tu cabeza por un momento el significado moderno de la palabra idiota. Quítale toda la connotación de tonto, menso, falto de inteligencia. Laje es mucho más retorcido y francamente más brillante que eso, porque se va a la raíz de la palabra. Se va a la antigua Grecia, a Atenas. Y la palabra clave es idiotes. ¿Y quién era el idiotes en la democracia ateniense, la democracia griega? No era el tonto de la clase, no. En Grecia tenía dos esferas. Tenías la polis, la ciudad, la asamblea, la vida pública, el lugar donde se debatían los asuntos importantes, el futuro de la comunidad, la guerra, las leyes. El ciudadano que participaba activamente en la polis era un político. Era el ciudadano comprometido, el ciudadano ideal. Pero también existía el idión, la esfera privada, tu casa, tu familia, tus negocios, tus sentimientos, tus cositas. Los griegos tenían un término muy despectivo para la persona que renunciaba a participar en la polis. El tipo que, teniendo derecho y el deber de ir a la asamblea y debatir, prefería quedarse en su casa, ocupado solo de sus asuntos privados. A ese ciudadano que solo se le miraba el ombligo, que desertaba de la vida pública, lo llamaban idiotes. Así es. Para los griegos, el idiota no era el tonto, era el egoísta. Era el tipo que decía: a mí la política no me interesa. Yo solo me ocupo de mis cosas. Todos los políticos son iguales. Qué flojera. A mí me dejan en paz. Eso en una democracia que exigía la participación. El idiota no era solo un vago, no. Era un desertor cívico, era un parásito, era despreciable. Y aquí es donde Laje clava fuertemente el bisturí y la cosa se pone muy incómoda, porque Laje sostiene que el progresismo moderno, lo que llamamos la cultura woke, si tú quieres,
ha creado una generación que es la encarnación perfecta del idiota griego, pero con una trampa mortal, con un giro de guión muy fuerte, porque el idiota moderno cree que es el ser más politizado de la historia. ¿Cómo funciona esta paradoja? El idiota moderno, nos dice la G, está obsesionado no con la polis, con lo público, con lo común, con la nación, la economía, la verdad objetiva. No está obsesionado con eso, sino con el idión, con lo privado, con el yo. Vamos a analizar al idiota moderno que describe el libro. Es una persona que practica la política del ombligo. Su política solamente es su yo, su gran lucha, su revolución. No es por cambiar el sistema, no es por cambiar el sistema económico, no es por defender la soberanía nacional. Es una lucha por mi identidad, por la de nadie más. Mis pronombres, mis sentimientos, mi orientación sexual, mi microagresión sufrida en la mañana, todo gira en su yo, en mis cosas, en mis cosas, en mis cosas. Es una tiranía de lo privado. Este idiota moderno ha tomado su vida privada, su sexualidad, sus traumas, sus ansiedades, y la ha impuesto a la fuerza como la única agenda pública válida. Y si tú, desde tu polis, te atreves a decirle, oye, creo que hay una inflación fuertísima afuera, o creo que la inseguridad son temas un poquito más urgentes que cómo te sientes hoy. Prepárate a ti que te atreves a decir eso, porque entonces eres un fascista, eres un opresor, tienes un discurso de odio, porque te atreviste a invalidar sus sentimientos privados. Y esto nos lleva al idiota cívico, porque mientras este joven está librando una batalla campal en redes sociales por 150 géneros diferentes o por cancelar a alguien que usó la palabra incorrecta, es un ignorante funcional de la polis. Porque fíjate, ellos o ellas no saben de economía, pero odian el capitalismo. No sabe de historia, pero derriba las estatuas de personajes que ni siquiera sabe quiénes fueron o qué hicieron. No sabe de biología, pero sabe con certeza absoluta que el sexo es una construcción social, por favor. Y aquí es donde se cierra la pinza de forma magistral, porque el argumento es brutal. Por ser un idiotes, es decir, por obsesionarte solo con tu yo privado y tus sentimientos, entonces te conviertes inevitablemente en un idiota, en el sentido moderno de tonto, de alguien que no puede razonar. ¿Por qué? Porque para que tu sentir sea la verdad absoluta, tienes que renunciar a la razón. Tienes que voluntariamente idiotizarte. Tienes que aceptar que 2 más 2 pueden ser 5 si tú sientes. Si tú sientes con mucha fuerza que es 5. Tienes que idiotizarte y aceptar que el hombre biológico con barba, con voz grave, con próstata y cromosomas XY es una mujer solo porque él siente que lo es, obligándote a negar la realidad material que tus ojos están viendo. Tienes que idiotizarte para creer que el lenguaje inclusivo, el todes o el ellex o todas esas cosas que se están utilizando no solo describe, sino que mágicamente crea la realidad y que si no lo usas, estás borrando a las personas. Para que tu idión, tu mundo privado, se vuelva la única realidad, tienes que destruir la polis, la realidad compartida, la realidad objetiva, la lógica. Y aquí es donde esto explota como un tema central para Guerra de Mensajes. Porque tienes que hacerte la pregunta más importante, la que siempre hacemos aquí. ¿Quién se beneficia de una sociedad de millones de idiotas en ambos sentidos? Pues claro, los que están en el poder.
Un idiota es el ciudadano perfecto para ser controlado. Es el sueño húmedo de cualquier político. ¿Por qué? Porque un ciudadano que está 24/7 librando una guerra por sus pronombres, por su microagresión en redes sociales, por la apropiación cultural de un peinado, no tiene tiempo ni energía mental para cuestionar la inflación, para cuestionar la inseguridad que nos rodea, para analizar la reforma de ley que acaban de pasar, para investigar la corrupción del político en turno o para debatir las decisiones de la política exterior que están definiendo el futuro de nuestro país. Es la estrategia de divide y vencerás, llevada a un nivel psicológico y narcisista. Te dividen, no en clases sociales, como diría Marx, sino en 1 millón de identidades ofendidas y pequeñas tribus urbanas diseminadas por todo el país. Y mientras tú y yo nos peleamos en redes sociales por quién es más woke o quién es más transgresor, ellos, los que realmente tienen el poder, se están quedando con todo el pastel. La generación de idiotas es el resultado de un mensaje propagandístico genial que te dice: concéntrate solo en tu ombligo, en lo que te pasa a ti. Pelea por tu identidad. Nosotros nos encargamos de gobernar el mundo por ti. Así que cuando Laje habla de una generación de idiotas, no te está diciendo solo generación tonta, te está diciendo algo más profundo. Eres una generación de desertores de la realidad. Una generación tan obsesionada, ensimismada en sus propios sentimientos y traumas, que ha renunciado voluntariamente a la lógica, a la biología, a la razón y sobre todo al deber de vigilar la polis, nuestra ciudad. Eres el idiota griego perfecto, un ciudadano privado que por rechazar lo público se ha vuelto estúpido. La lección de este primer episodio es lo que la guerra de mensajes actual no es por quién votas tú en este momento o quién va a ser el próximo. Es una batalla en qué piensas. ¿En qué quieren que pienses? Quieren que pienses solamente en ti, porque mientras estás ocupado en esta guerra civil interna, ellos están rediseñando el mundo a su antojo. La verdadera rebelión hoy, el verdadero acto subversivo, quizás sea dejar de ser, aunque sea por un momento, un idiota en el sentido griego. Levantar la vista de tu celular, apagar el ruido de tu idios, de tu yo interno y empezarte a preguntar qué está pasando realmente en la polis, qué está pasando realmente en la ciudad. Y como lo adelantamos en el próximo episodio de esta serie, vamos a desmembrar la herramienta número 1 que según Laje se usa para fabricar a ese idiota perfecto, la llamada ideología de género. Prepárate, porque esto sí va a sacar muchas chispas. ¿A poco no?